Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este programa muy especial de Tiempo de Reunión. ¿Y por qué es especial? Bueno, todos son especiales, pero en particular porque estamos iniciando la transmisión un par de horas antes. En especial, estamos en las 19 horas de Argentina, 17 aquí de México. ¿Y cuál es la razón? Bueno, porque vamos a estar en Pascua, vamos a tener esta oportunidad de compartir temas muy importantes que yo te invito a que lo hagas, que te quedes después de esta transmisión. Vamos a tener esta exposición de temas con los hermanos que participan aquí en Tiempo de Reunión. Y pues bueno, por eso en esta ocasión vamos a hacer el repaso de escuela sabática un poco más corto, pero no por eso vamos a dejar de tener las secciones de la introducción con nuestro hermano Luis Machado, el análisis de la escuela sabática con nuestro hermano Leandro y para finalizar esas perlas escogidas, esas perlas de gran precio que nos traerá nuestro hermano Roberto. Y pues bueno, ¿qué vamos a estar estudiando? Vamos a estar estudiando el llamado de Abraham a la herencia, parte 1, para este sábado 16 de abril, en donde queremos invitarte a que te puedas sumar a las transmisiones que se hacen, no desde Tiempo de Reunión, pero sí a través de los hermanos que colaboran con nosotros, porque siempre obtendrás un estudio para poder tener en casa si es que no te reúnes con más hermanos, si es que no tienes oportunidad de congregarte de manera física, porque siempre hemos recomendado que si tienes oportunidad de acercarte con hermanos que comparten tu fe, que están cerca de casa, bueno, por favor hazlo. Pero si no, siempre tendrás opciones aquí desde Tiempo de Reunión. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar entonces a la oración, porque hay bastante que opinar y tenemos poco tiempo. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, unánimes, en ese momento, Padre, que estamos iniciando las horas de tu día santo sábado. Vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiarla y vamos a ver cómo es que a través de la historia tú nos das lecciones y en este caso muy particular en la vida de Abraham. Así que, Padre, te pedimos que nos puedas acompañar, puedas hacer que de nuestros labios puedan brotar las palabras que tu pueblo necesita el día de hoy. Gracias, Padre, porque sabemos que eres una persona que eres un Dios que vas a estar con nosotros, eres un Dios personal y estarás acompañándonos en ese momento. Gracias por todo, te lo pido en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces de lleno con nuestra parte introductoria con nuestro hermano Luis Machado. Él va a tener la introducción con las preguntas y vamos a estar analizando los motivos por qué sale Abraham, cómo es que le hace él para ir por la herencia. Así que quédate, acompáñanos, que vamos juntos a estar aprendiendo de esta historia, la historia de Abraham. Hermanos, muy buenas noches, Dios los bendiga a todos, un feliz sábado, nos da un gozo en esta hora poder saludarlos y sobre todo poder compartir la lección de escuela sabática. Estamos en el segundo trimestre de este año 2022 y tenemos la lección número 3, corresponde para hoy, el llamado de Abraham y la herencia. Me acompaña en esta oportunidad la hermana Daniela Copete y su servidor Luis Machado. Siete que, hermanos, sin más preámbulo, vamos a iniciar el estudio de esta hora y vamos a compartir las verdades de la palabra de Dios. Vamos a mirar una pregunta, hermanos, que aparece de qué fue llamado Abraham a separarse. En el libro de Génesis capítulo 12, verso 1, encontramos la respuesta a esta interesante pregunta. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Amén. Miremos, hermanos queridos, qué interesante lo que el Señor le dice a Abraham. El llamado le dijo el Señor a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, y que fuera a la tierra que le iba a mostrar. Hermano, interesante, una persona en comodidad. Podemos decir que Abraham estaba cómodamente en su hogar. Lo tenía todo. Absolutamente todo lo tenía, aparentemente, por así decirlo. Pero ahora Dios le dice a Abraham de que saliera de su hogar, de su parentela, y se fuera a la tierra que le iba a mostrar. Ahora,
¿qué se ofreció en lugar de las cosas que ya tenía? Miremos que el Señor le dijo claramente a Abraham de que saliera a la tierra que le iba a mostrar. En otras palabras, hermanos, podemos decirlo de esta manera, de que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros cuando confiamos en Él. Amén. Así es de que Abraham confió en la palabra de nuestro Padre Celestial y miremos qué respondió Abraham. Ahora, ¿qué le sigue diciendo el Señor? ¿Qué prometió Dios hacer con Abraham o en qué consistía la bendición? El versículo 2 de Génesis Y haré 12. de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Qué bendición, hermanos queridos, saber de que el Señor ahora prometía a Abraham una nación grande. Es decir, Abraham iba a ser un hombre muy conocido en la tierra. Dios le había dicho que iba a multiplicar, que iba a dar a él iba a hacer de él algo un hombre muy prominente, según la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Así de que ahí estaba la promesa de este patriarca. De este hombre de Dios, hermanos queridos, estaba aquí la promesa, la cual Dios estaba haciendo a él. Ahora, hermanos, ¿cuán amplio serían los beneficios de la bendición prometida a Abraham? Miremos lo que dice la misma palabra, para que miremos realmente cuando Dios dice que te va a bendecir, te bendice. Miremos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 12, el verso 13. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gloria a Dios, hermanos queridos. El Señor prometió a Abraham de que todas las familias de la tierra en él serían como benditas. Amén. Qué bendición, hermano. O sea que había razón. Aunque estaba incomodado Abraham en su hogar, en su casa, en su tierra, en su familia, pero Dios le había prometido algo mejor. Saben, hermanos queridos, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Pero para nosotros tener algo mejor, tenemos que creerle a Dios. Amén. Y estar dispuesto a obedecer la voz de Dios. Eso fue lo que hizo el patriarca, mis queridos hermanos. Obedeció tal cual lo que Dios le había pedido. Ahora, hagamos otra pregunta, mis queridos hermanos. ¿Qué comentario inspirado sobre esta promesa nuestra, que era la predicación del Evangelio de la justificación por la fe? El libro de Gálatas 3, 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Hermanos, allí estaba la promesa realmente clara. Evidentemente, mis queridos hermanos, Dios había prometido porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. Hay que creer a la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que estar convencidos, hermanos, que cuando recibimos el llamado de Dios, estamos dispuestos a obedecer. Amén. Ahí estaba la clave, mi querido, el patriarca Abraham. Y así, hermano, por fe nosotros, el Evangelio se predicaba, y hoy, hermano, es lo mismo. El Evangelio se predica, hermano, por fe, y se llega a creer por fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, sigamos avanzando, mis queridos hermanos, en esta promesa maravillosa, realmente lo que Dios prometió a Abraham. Ahora, ¿cómo respondió Abraham a esta instrucción del Señor? Escuchemos lo que dice Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tremendo, gracias hermana, amén, gloria a Dios. Abraham no rehusó, hermano, ni se puso a preguntarle a Dios: ¿por qué quieres que me vaya? Hoy en día cualquier persona contestaría a Dios y dice: bueno, ¿por qué me vaya? Si Abraham estaba bien, era un hombre de 70 años, una edad avanzada, pero igual escuchó la voz de Dios. Y también junto con el hermano salió su sobrino Lot, que también salió de su parentela. Es interesante cuando miramos esta pregunta, hermanos, porque miremos de que nosotros, Abraham respondió inmediatamente, no rehusó el llamado divino. Amén.
¿Cuántas veces nosotros, hermanos, también somos llamados a salir de nuestro lugar de confort, a ir a predicar, a dar el mensaje, pero no queremos? Porque sentimos cómodos donde estamos. No, mis queridos hermanos, tenemos que avanzar y salir más allá. Amén. Porque Dios, hermano, cuando nos llama, Él nos permite hacer su voluntad donde quiera que vayamos, o donde quiera que vamos a ir. Ahora, otra pregunta. ¿A qué país guió el Señor a Abraham? Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hermanos, miremos entonces de que Abraham fue a la ciudad de Sicar. Allá vivía el cananeo, hermanos. Allá habitaba. Allá, hermanos, en Siquem. Realmente, mis queridos hermanos, ¿saben? Abraham no conocía la tierra, pero igual le creyó al Señor. Amén. Eso es lo que yo quiero resaltar, hermanos, en esta primera parte de esta misión de escuela sabática. ¿Saben, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros rehusamos al llamado divino? Dios, hermano, está llamando a que nosotros salgamos, a que demos el mensaje, a que prediquemos el evangelio eterno, a que le hemos oído soltero la trompeta, hermanos, pero no queremos. Hermanos, tenemos que aprender de Abraham a escuchar la voz de Dios. Hermanos queridos, que Dios los bendiga, que Dios nos guarde, y le doy la palabra a mi hermano Julio. Bueno, hemos regresado. Gracias, hermano Luis, por tu participación. Y yo me quedo con un par de ideas que transfieres a nosotros. Y bueno, en general, las primeras preguntas es acerca del contexto histórico de Abraham. Pero me llama bastante la atención cómo Abraham es invitado a separarse. La primera pregunta dice, ¿de qué fue llamado Abraham a separarse? ¿De qué? Y algo muy importante que se menciona es acerca de su parentela. Nuestro hermano hablaba acerca de esta necesidad de separarnos de cosas que van a hacer que nuestra vida espiritual tenga un tropiezo para la misión que tenemos. Y en este caso, Abraham, por lo menos lo que se dice aquí en Génesis 12:1, dice, vete de tu tierra y tu parentela. Es muy probable que hoy por hoy tengamos que hacer, de estar dejando todas esas cosas que nos atan a una vida de confort. Y esta vida puede estar traducida en no solamente en lo obvio que es salir de esas iglesias, salir de estas organizaciones que tal vez interfieren en tu comunicación con Dios, y lo vamos a ver un poco más adelante de qué forma a través de los comentarios de nuestro hermano Leandro. Pero me llama la atención lo que dice Lucas 9:59 al 62. Lo voy a leer. Dice, y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y ve tú y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y yo sé que Abraham hace esta actividad de dejar a su parentela de manera física. Él tiene que salir y tiene que recorrer muchísimos kilómetros hasta asentarse en la tierra de Siquem, donde habitaban los cananeos. Pero de entrada, eso que estamos viendo aquí es un acto de fe. Un acto de fe de no saber hacia dónde iba, pero confiar plenamente en que lo que iba a pasar después estaba totalmente en control de nuestro Dios. No conocemos la historia previa a este momento, pero sabemos de que Abraham había estado cumpliendo su ley, sus mandatos, sus estatutos, y que eso había sido a través de una tradición oral, había llegado a través de las conversaciones que tal vez tuvo su abuelo, su bisabuelo, y de esta manera podemos ver de que lo que estaba experimentando Abraham era la puesta en práctica de lo que había escuchado hace muchísimo tiempo en su vida. Un hombre de 75 años que ahora es probado para poder salir. Yo no sé cuánto tiempo tengamos nosotros en estos movimientos, en esta
en esa forma de ver la vida espiritual, pero es momento de poder tomar el control de nuestras vidas y que esto no se esté yendo con los compromisos de esta tierra. Y acá hay algo que yo quiero hacer énfasis, porque uno de los primeros pasos que tiene que dar Abraham en este camino hacia ser llamado el padre de la fe es empezar a obrar en relación a su fe. Y eso lo leemos un poco más adelante. En la pregunta 4 que el hermano menciona, dice que qué beneficios da la actividad o esa forma de ver el mundo de parte de Abraham. Y eso lo vemos en Génesis 12:13, que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Pero aquí viene algo interesante: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estos actos que estaba realizando Abraham en estos primeros pasos que él daba para salir de su tierra, aparentemente estaban siendo un desgaste para él. No solamente tenía que dejar a su familia, no solamente tenía que viajar y con todo lo que implica hacer una mudanza, sino que esto que parecía tal vez a él algo muy doloroso de momento, iba a resultar en algo mucho más grande y en algo que iba a ser de bendición para todas las naciones. ¿Tú crees que si lo que ahora tienes que dejar va a afectar de manera positiva a la familia que te rodea, a la gente con la que estás? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y yo creo que es muy importante que tengamos eso en cuenta. Somos instrumentos de Dios, pero no solamente vamos a ser instrumentos, tenemos que ser llamados hijos de Dios. Y los hijos son los que se quedan en casa. Así que vamos, por favor, a trabajar en ese sentido y vamos a quedarnos con esas ideas. Abraham salió de un lugar físico, pero estas acciones que tiene Abraham se trasladan y tienen un beneficio que tal vez él no lo estaba viendo en un momento. Y es así como empezamos a entender de que Abraham actuó en consecuencia a la fe. Pero, ¿qué pasa con aquellas veces que Abraham trató de ayudar a Dios para que la promesa se cumpliera? Esta parte la vamos a ver con nuestro hermano Leandro, porque va a analizar la parte central de la escuela sabática. Así que vamos a ver a nuestro hermano Leandro con este desarrollo de las preguntas. Buenas noches y feliz sábado para todos. Nuevamente gracias por estar ahí en este repaso y gracias, Arturo, por este espacio para compartir, para comentar las preguntas de la 8 a la 19 de la lección número 3, la parte 1 del tema titulado El llamado de Abraham y la herencia. Seguramente acabaste de escuchar el desarrollo de las primeras preguntas y te voy a preguntar, ¿de qué trataron? Bueno, de forma resumida, hablamos sobre la historia de Abraham, hablamos de su salida de la tierra de Harán hacia la tierra prometida y cómo esta promesa de darle un lugar estaba relacionado con algo muy bueno para él y para todos los que por él fueran bendecidos. Incluso cómo todo está relacionado al asunto de la justificación por la fe, en donde Abraham creía, aceptaba, guardaba y avanzaba solo porque Dios se lo dijo. Abraham llega hasta la tierra prometida. Síganme con la historia. Se instala en el encino o en el valle de Moré o de Mamré. Ya estamos hablando de la tierra de los cananeos y Jehová le vuelve a mencionar su promesa. Y le dice, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Esta promesa dice muchísimo. Porque por más que no se mencione el siguiente texto, el pasaje relata un suceso mucho, pero mucho más importante que el relato sobrenatural del nacimiento de Isaac. Cuando el apóstol Pablo menciona este texto a los Gálatas, les dice, a Abraham fue hecha las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La bendición prometida era la misma simiente. La justicia, el perdón de Dios,
iba mucho más lejos que simplemente solucionarle la vida y la herencia a un anciano muy justo, muy bueno. Dios tiene planes así de grandes para cada uno de nosotros, si dejamos que Él obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es, escuchen, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. La pregunta 9 nos lleva a considerar Génesis 15:3 y la respuesta humana de Abraham. Si de él dependiese el cumplimiento de la promesa, estamos complicados. Solo tenía un siervo para ofrecer a Dios. Acá hay algo que se nos pasa por alto, ¿sí? Y es que entre el capítulo 12 al 15 tenemos a Abraham diciendo, por ejemplo, una mentira blanca para con el faraón, y la historia no terminó bien hasta que Dios intervino. Por otro lado, tuvo que tomar las armas para recuperar a su sobrino Lot. De a poco empezó a considerar que lo único que se cumplía en su vida era por aquello en lo que él podía hacer, ¿sí? Si algo se cumplía era porque él estaba interviniendo. Si tenía que ir a Egipto, tenía que mentir. Si tenía que recuperar a sus sobrinos, había que ir a pelear. Si de él dependiese la promesa de su hijo, lo hubiese hecho con mucho gusto, pero hasta ahí llegan sus posibilidades. ¿Y qué le dice Dios? No te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. No va a ser por tu voluntad, Abraham. Así son todos los que nacen para el reino de los cielos, como dice el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, mas de Dios. Y el apóstol Pablo, hablando de quienes son los verdaderos israelitas, él dijo: no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Son los hijos de la promesa los que son hijos de Dios. ¿Hasta acá vamos bien? Y si Cristo es un hijo de Dios, ¿cómo debía ser entonces? ¿Por la carne o por la promesa? Bueno, esto no arrancó con el nacimiento virginal en María simplemente. Esto tiene mucho, pero mucho tiempo muy atrás, ¿sí? Desde un principio fue por la promesa. Y así son todos los que nacen de esta manera. ¿Será que son pocos los que nacen por la promesa? Muchos tienen terror al considerar el tema de los salvos y de los perdidos. Pero al hablar de los hijos de la promesa, Dios utilizó un recurso muy sencillo para explicar cuántos. Dice que lo sacó afuera y le dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. A ver, ¿cuántos son? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, es cierto, son pocos los que hallan el camino de la salvación. Pero por otro lado, son tan innumerables como las estrellas del cielo. Entonces, ¿cómo puede ser esta nuestra preocupación? Esta no puede ser nuestra preocupación. Tiene que ser nuestra ocupación el creer en su nombre. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Creer en el nombre, en el carácter de nuestro amado Jesús. ¿Y esto por qué? Porque así como Abraham creyó a Jehová y se le contó por justicia, y como vimos en la lección número 1, la justicia es el carácter de Dios, es su nombre, es una revelación de lo que Él es. Así también si creemos, se nos imputará, se nos adjudicará esa misma justicia, ese mismo carácter, ese mismo nombre. Esto es lo que se conoce como justificación por la fe, ¿sí? Que creciendo somos hechos justos. La sierva de Dios, Elena de White, explica que el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Es decir, que cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿de qué hablamos? Hablamos de su perdón. Es la misma cosa. Hablamos de su misericordia, hablamos de que Él nos da una nueva oportunidad. Esto es muy diferente a como lo entiende el mundo, ¿sí? Entiende justicia como castigo. Y es todo lo contrario. La justicia de Dios es perdón. Ese es su carácter. Y ese es el carácter que desea grabar en sus hijos. ¿Y por qué Abraham creía que Dios podía hacer esto?
cuál era el fundamento de su fe. Dice el apóstol Pablo que tampoco en la promesa de Dios dudó Abraham, ¿verdad? No dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido, estamos hablando de Dios, todo lo que él prometió, era también poderoso para hacerlo. Y acá nos presenta la lección uno de los principios más maravillosos con los cuales me gustaría enmarcar esta parte de la lección. Y es que el que promete es el que lo hace por y en nosotros. Abraham estaba convencido de quién lo prometió. ¿Por qué? Porque Dios, aquel que lo prometió, era poderoso para hacerlo. Este principio es el corazón del nuevo pacto. Si entendemos esto, entendemos todo el nuevo pacto. Dios es el que promete. Dios, ese mismo Dios que promete, es el que hace en nosotros. Si oímos sus palabras y permitimos que Dios las haga en nuestra vida, Él las va a hacer. La vida de Abraham nos muestra los dos extremos. Hay un momento de su vida donde avanza por fe, cree en la palabra de Dios y deja que Jehová abra camino. Luego vemos que él decidió que él mismo podía cumplir esta promesa. Le mintió al faraón, peleó batallas y la caída más grande cuando decidió cumplir la promesa de un heredero por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La Biblia describe esta forma de actuar, el buscar cumplir la promesa de Dios por nuestro propio medio, lo llama el antiguo pacto. ¿Sí? Esto nada tiene que ver con las leyes de Moisés, sino con la voluntad del hombre de hacer algo por Dios. Y lo de Agar le costó caro a Abraham. La sierva de Dios en el libro Historia de la Redención nos dice lo siguiente. De nuevo el Señor consideró conveniente probar la fe del patriarca por medio de una prueba tremenda. Si hubiera soportado la primera prueba y hubiera guardado con paciencia que la promesa se cumpliera en Sara y no hubiera tomado a Agar por esposa, no habría sido sometido a la prueba más dura que haya experimentado hombre alguno. El haber desconfiado del pacto de Dios hizo que no solo se retrasase la promesa, sino que tuviera que ser sometido a una prueba tremenda: sacrificar a tu propio hijo. Pero Abraham creyó a Dios. ¿Por qué? Porque habiéndole dicho, él avanzó. Creyó en la promesa de Dios, aún no teniendo explicación, porque pensaba que Dios es poderoso aún para resucitarlo. ¿Por qué será que hoy no avanzamos con la misma fe? Hermanos, ¿a qué Dios estamos adorando? ¿Será que realmente creemos en su poder o será que estamos hablando de seres reales como si fuesen imaginarios? Esta historia, lejos de ser un suceso de hace más de 3.800 años, sucedió como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para los que creemos. ¿Para que creamos qué cosa? Que el que promete es el que lo hace. ¿Y qué nos prometió? Dice el apóstol Pablo, imputarnos su justicia. Declara que su misericordia, su bondad y su perdón es nuestra aunque no la merezcamos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, aquí está lo interesante. Levantando de los muertos a Jesús, que en vez de castigarnos por nuestros delitos y pecados, hizo todo lo contrario. Entregó a su Hijo por nuestros pecados, para que nosotros seamos hechos justos, para que no seamos destruidos. ¿Y todo esto para qué? Hermanos, todavía lo preguntamos. Mis hermanos, Él tenía derecho a destruirnos, pero hizo todo lo contrario para que gozáramos con Él de esta herencia. Está en vos y está en mí el elegir. En creer en este Dios poderoso, que es justo porque es misericordioso, que promete lo que hace por y en nosotros. O dejar de creer y resolver los problemas por nuestra cuenta, desechando un amor y una salvación enorme. Amigos y hermanos, que Dios los bendiga muchísimo y despierte en vos este deseo de buscar su justicia, de buscar su misericordia cada día para reflejarla ante un mundo que la desconoce. Muchas gracias y adelante mi hermano Arturo. Gracias, Lea, por este análisis y bueno, ahí te veo en tu nueva casita rodante. Y bueno,
Leandro mencionó un par de cosas que me gustaría destacar. La número uno es cómo en Abraham vivían dos condiciones, ¿vale? En la primera parte de la escuela sabática vemos cómo Abraham actúa en consecuencia a lo que cree. Él por muchísimo tiempo, él había escuchado de este Dios que hacía maravillas, que había ayudado a Noé a poder subsistir y todos los ejemplos de los antepasados. Pero ahora es el turno de Abraham. Abraham recibe un llamado para poder salir. ¿A qué? A una promesa mucho mayor en la cual sería bendita toda la tierra. Pero en este proceso, Abraham tuvo que sufrir una transformación, ya que no solamente en ese momento cuando él sale es un hombre de fe, también es un hombre normal. Y es así como él tiene dos formas de ver o caminar hacia la promesa. Una en donde él estaba ayudando a Dios, haciendo estas mentiritas blancas, como dice Leandro, ayudando de esta manera, acostándose con su sierva. Y de esta forma nosotros podemos ver de que en la vida de un cristiano pueden coexistir dos formas de llegar a la meta, y en ese caso a la promesa. Una en donde nosotros nos desgastamos y empeoramos las cosas, y otra en donde solamente tenemos que escuchar la voz, y era algo que Abraham ya había entendido. Yo les voy a contar algo rapidísimo. Hace unas semanas yo tuve que hacer un viaje por trabajo y andaba buscando la oficina para poderme estacionar y la encontré y me empecé a echar de reversa para estacionar. Una pequeña voz, algo muy, muy, muy pequeño, me dijo, ya no más, ahí está bien. Yo desestimé esa voz y no la volví a escuchar. Hablo de fracción de segundos mientras uno hace la maniobra para estacionarse. Y me hice más para atrás y le pegué al carro y bueno, no pasó a mayores, pero quedó marcado el carro. Y yo sé que eso es algo tal vez trivial, pero esa sensación de escuchar una voz que te alerta de algo que estás haciendo mal, ¿acaso no es común en ti? ¿Pero acaso no es difícil escucharla? La escuchamos una vez y de ahí se vuelve a perder. Pero una de las cosas que yo entiendo que los patriarcas y los profetas y todos los hombres de fe tenían súper desarrollado era la capacidad de captar clara y nítida esta voz que te habla. Y no solamente escucharla, sino creerla y empezar a actuar en consecuencia. Es por eso que nosotros vamos a ser llamados hijos de Abraham. Porque Abraham, siendo el padre que fue probado en este caso, como lo vamos a ver un poco más adelante con nuestro hermano Roberto, y ahí me adelanto, vamos a ser llamados hijos de Abraham porque él fue probado de la forma más difícil que puede existir, y esto siendo un paralelo de lo que tenía que hacer el padre de todos nosotros, mandando a su hijo. Y esto es lo más maravilloso de la historia de Abraham, que no solamente él es probado por Dios de entregar a su hijo, sino que a través de esta prueba Dios le enseña a Abraham lo que él mismo tenía que hacer. En el caso de Abraham, no tenía que sacrificar a nadie, sino que iba a haber un cordero ahí esperando en lugar de su hijo. Tú tienes el compromiso de entregar a tu hijo hoy en sacrificio. ¿Serías capaz? Pero ¿qué si te cuento que vendrá otro padre y que aun cuando tú eres culpable y tal vez esta justicia un poco drástica te imputa que entregues a tu hijo, viene otro padre que tal vez tú no conoces y él te dice, hazte a un lado y haz a un lado a tu hijo que yo voy a dar al mío en lugar del tuyo? Bueno, eso fue lo que entiende Abraham. Y esto es lo que debemos de acabar de colocar en nuestra mente, que la justicia de Dios es el perdón, como bien lo comenta Leandro.
que aun cuando nosotros éramos merecedores a entregar lo mejor que teníamos para poder pagar el pecado, la corrupción que habíamos tenido en nuestra vida, tenemos que entregar a la muerte nuestro propio ser. Había un plan para que nosotros nos quitáramos esta ropa sucia y alguien se desnudara y quedara totalmente a las inclemencias del pecado. Y ese es nuestro hijo. No, ese es el hijo de Dios. Y eso es lo que entendemos en esa parte de cómo Abraham tuvo que luchar con estas dos formas de ver el cristianismo, de estas dos formas para poder llegar a la meta. Y si hoy tú estás batallando para poder mantenerte firme, luchando, simplemente escucha la voz de Dios. Yo te recomiendo que leas Proverbios 2. Allí está hablando de la sabiduría, como cuando nosotros entendemos la voz y escuchamos la sabiduría, nos vamos a ahorrar un montón de problemas y la justicia de Cristo vive con nosotros. Pero bueno, yo recorto hasta acá porque dijimos que hoy vamos a estar breve, pero vamos entonces a aprovechar el tiempo y vamos a estar con nuestro hermano Roberto, que él tiene las perlas escogidas, esas perlas hermosas de Elena G. de White. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Feliz sábado. Mi nombre es Roberto Calvermater y hoy estoy acompañándolos con esta sección titulada Perlas Escogidas. Vamos a poder revisar algunos comentarios sobre lo que hemos estado estudiando en la lección, en el repaso que han compartido los hermanos, pero esta vez los comentarios no van a ser míos, o al menos los míos van a ser los menos, ¿no? La minoría, sino que vamos a ver qué es lo que la sierva del Señor tiene para decir acerca de Abraham, acerca de la herencia y de todos aquellos puntos que el folleto de la lección de esta semana nos ha presentado. Voy a poner en pantalla algunas citas y, bueno, como decía la primera página, pueden leer si quieren los capítulos completos 11 y 12 del libro Patriarcas y Profetas. Yo he elegido aquellas citas que aparecen en la sección de las notas para no desperdiciar absolutamente nada de todo lo que se encuentra en este folleto de los pioneros adventistas. En la página 103, la sierva de Dios dice: después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguieran sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Interesante, ¿no? Que así como vimos en la lección anterior que Dios no castiga a los pecadores, sino que los deja librados a las consecuencias de lo que ellos mismos hacen, ¿no? Que cosechen lo que siembran, y eso es lo que sucedió en el diluvio. Acá sigue haciendo exactamente lo mismo el Señor. Dejó que los transgresores empedernidos siguieran sus malos caminos y mientras tanto eligió a Abraham, descendiente de Sem, para que pueda guardar su ley y comunicarla a las generaciones siguientes. Y sabemos por varios textos bíblicos que Abraham guardaba los estatutos y las ordenanzas de Dios. El mensaje de Dios a Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra. Como los depositarios de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. Qué difícil, ¿no es cierto?, habrá sido para Abraham, pero Dios pide todo de nosotros. Pide que dejemos todo. Muchas veces eso no implica, como Abraham, tener que dejar el lugar
físicamente, dejar a la familia físicamente, pero sí mentalmente, sí de corazón, poder dejar todos nuestros intereses de este mundo, todo el tiempo que quizás dedicamos a otras cosas, a otros placeres, o incluso a la familia y a los amigos, si es que estos no nos acercan más a Dios. Dios nos pide que dejemos todo, que no seamos tibios y que nos juguemos el todo por el todo en la obra de la predicación del Evangelio, que es en gran parte poner en alta estima, volver a recordarle a este mundo sus mandamientos, que son su carácter. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Para él, la fe era la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa, y salió sin saber a dónde iba, fiel a la dirección. Abraham no necesitó milagros, ¿sí? Y Dios, al menos en un principio, tampoco los obró, sino que Abraham creyó que Dios quería lo mejor para él, que lo amaba, y confió ciegamente en lo que Dios le estaba pidiendo, y abandonó absolutamente todo, dejó todo atrás para ir en busca de la promesa. El testimonio de Dios acerca de este fiel patriarca es: oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y en otro lugar dice: yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es interesante notar que no solamente se habla de los 10 mandamientos, sino que se nos dice que Abraham guardó los estatutos, las leyes, los preceptos, todas las categorías de consejos y de ordenanzas y de mandamientos que Dios tiene en su palabra. Abraham los guardó y por eso es considerado un héroe de la fe. Dios considera a Abraham el padre de la fe. Y en varias circunstancias, a través de su palabra, se nos manda o se nos aconseja tener la fe de Abraham. Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos había sido guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo, de aquel pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas con el advenimiento del Mesías prometido. El que llamó al patriarca lo consideró digno. Es Dios el que habla, el que entiende los pensamientos desde antes y desde muy lejos, y justiprecia a los hombres y dice: lo he conocido. En lo que tocaba a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas, guardaría la ley y se conduciría recta y justamente. Y no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en su hogar, instruiría a su familia en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. Qué importante, ¿no es cierto?, es no solamente tener fe, sino también poder establecerla en el hogar, donde uno es el responsable, y que los hijos puedan aprender por el ejemplo. Así como Isaac, al momento de ser sacrificado, no puso ninguna excusa, sino que obedeció. Ese tipo de obediencia solamente la puede tener un hijo que fue educado estrictamente en el amor y en los mandamientos y en la misericordia de Dios. Y ese hijo confiaba en su padre porque vio cómo Abraham confiaba en Dios. Y bueno, el honor que tuvo Abraham es que hasta el día de hoy se lo llame, ¿no es cierto?, aquel pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. San Pablo dice: sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Pero la fe de Abraham se manifestó por sus obras. También en las lecciones anteriores estudiamos bastante lo que es la justificación por la fe. Abraham primero no hizo nada. Abraham no obró, solamente creyó a Dios. Y esto le fue contado por justicia. Y cuando Dios moró en el corazón de Abraham, su fe se manifestó a través de las obras. Las obras vienen en consecuencia de haber creído a Dios, de haber sido justificado. Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Dicen: cree solamente en Cristo y estarás seguro, no tienes necesidad de guardar la ley. Pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Cristo dijo a los judíos incrédulos: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y tocante al Padre de los fieles, el Señor declara: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El apóstol Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Y Juan, que habla tan minuciosamente sobre el amor, nos dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ya la sierva del Señor aclara que son muchos, son una mayoría los que no comprenden la relación entre la fe y las obras. El tema de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y debe ser nuestro estudio principal, porque es el mensaje que hay que llevar al mundo. Y este mensaje de la justificación por la fe se ve plenamente en la vida de Abraham, que primero creyó y a consecuencia de haber creído, después actuó. Y a Abraham se lo nombra como el padre, como un ejemplo a seguir humano, ¿no es cierto? Porque Abraham también tuvo sus errores y sus flaquezas, pero en cuanto a su fe y en cuanto a cómo demostró su fe, se nos dice que aquellos que lo imiten van a ser considerados sus hijos. Y lo importante de esto es que para Abraham y para sus hijos nos está guardada la promesa. Todo lo que fue escrito en la palabra de Dios fue escrito para nuestro ejemplo, para que creamos y para que también pongamos en práctica todo aquello que aprendemos. Hagamos como Abraham, seamos como Abraham en el sentido de creer a Dios, de escuchar su voz, de dejar absolutamente todo en este mundo para seguirlo. Y cuando Dios viva en nosotros a través de su Hijo, vamos a ser capaces de poder demostrar esa fe por medio de nuestras obras, guardando los mandamientos, los estatutos, las leyes y las ordenanzas de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder ser contados algún día entre aquellos que fueron héroes de la fe. Gracias, hermano Roberto, por todas estas perlas escogidas. Y yo me quedo con algo que dijiste. Bueno, que lo comentas a través de los textos, que es cómo es que Isaac obedece. Y eso lo hace porque él ha sido criado en una familia en donde se comparte la capacidad de creer a Dios como algo que es real. Cuando hablamos del apóstol Pablo, él tiene una experiencia muy similar y él cuando habla cuando predica a los gentiles, él expone la palabra, pero dice: miradme a mí, mírenme a mí, que sean como yo soy, porque yo miro a Cristo y yo soy como Cristo. Eso es diferente a la típica expresión
que tenemos nosotros como cristianos, que cuando invitamos a alguien a nuestro lugar de reunión, al lugar donde hacemos nuestros cultos, decimos, mira, no te fijes en nadie, porque todos estamos enfermos. Cristo es el doctor, míralo a Él, pero eso es algo triste porque nuestra pequeña alma, nuestra visita que tal vez procuramos, vemos de que después de haber escuchado un lindo mensaje y de quedarnos tal vez a esta reunión que hay después de los cultos, o te enteras de que esa persona que te ha estado llevando a escuchar la palabra ha tenido unos arrebatos de ira, ha tenido que manifestar otras características que son muy diferentes a las del Hijo de Dios. Y llega a este choque de ideas. Y en este caso, Isaac hace justo lo que su padre había hecho. No hace más, no hace menos, y esto no lo toma por sorpresa, por obvias razones, porque había sido criado en un lugar en donde se creía correctamente a Dios. Y esto, a lo largo de la historia de Abraham, había experimentado por él mismo lo duro que es elegir distinta a la instrucción de Dios y ahora asumir las consecuencias de esas acciones. Y lo podemos ver con lo que pasa en Egipto, lo podemos ver con lo que pasa en Canaán, lo podemos ver con lo que pasa con su sierva Agar. Y todo esto fue creando una creencia firme en que es mejor escuchar la voz de Dios, aunque para ti en este momento parece una locura, es mucho mejor a seguir tus propios caminos. Y yo termino con algo de lo cual también me impactó de lo que le dices, hermano Roberto, es cuántos milagros pudo haber tenido Abraham para convencerse de salir. Por lo menos en las escrituras no habla de ningún milagro, de nada que hayan él tenido que ver para tomar decisiones. Y hoy por hoy podemos nosotros, como aquellos 5,000 que tal vez son de la multitud, que escuchan al Señor Jesús, que reciben sus milagros, que comen del pan, que comen de las bendiciones que Él nos da, pero esos mismos pueden ser los que hayan estado gritando, crucifíquenle en 3 años y medio después. En ese caso, nosotros no solamente nos quedemos con esas bendiciones, sigamos a Cristo no por las bendiciones que tal vez podamos tener aquí en la tierra, sino por la promesa que hay más adelante, que es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender el día de hoy. Así que vamos a ser hijos de Dios, vamos a ser hijos de Abraham, porque vamos a ser similares entonces a sus victorias. Vamos a poder ver las derrotas de Abraham y en ellas vernos para poder no caer y entender de que siempre hay un plan mucho más grande que el que tenemos nosotros. Y bueno, hasta acá el repaso de Escuela Sabática. Yo les invito a hacer una oración en este momento para cerrar ese programa. Padre Santo, gracias por la oportunidad que me dices de estar con mis hermanos, de poder estudiar la palabra, tu palabra, y de que este día santo sábado, esa fiesta muy, muy especial que tenemos, sea para bendición de todos nosotros. Seguiremos escuchando tu palabra. Por favor, acompáñanos ahora a través de los hermanos que tendrán la exposición. Permite de que este mensaje pueda llegar a muchas, muchas personas, que podamos transformar muchos corazones, no porque nosotros tengamos en nosotros mismos un poder para hacerlo, sino porque queremos que ellos puedan mirar el cambio que ya ha hecho en nosotros. Hay muchísimas luchas, hay muchísimas tentaciones, hay muchas cosas que parece que son las mejores, parece que nadie se entera, parece que todo va a ir bien, Padre, pero por favor ayúdanos a escuchar a tu Hijo, a la sabiduría, a que exista la prudencia para que seamos más y más semejantes a ti. Gracias, Dios, por todo lo que nos das. Todo eso te lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, por seguir con nosotros. Gracias por quedarte hasta este punto del programa. Yo te invito a que te puedas quedar con los hermanos que van a estar teniendo la transmisión del día de hoy. Vamos a estar compartiendo el link a través de las redes sociales, a través de los mensajes. Así que
acompáñanos porque va a ser una semana muy, muy bonita, una semana de fiesta, una semana de reunión. Así que, bueno, ¿por dónde? Pues por tiempo de reunión, no hay más. Así que Dios los bendiga, hermanos.